Hola, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús en nuestro día número 8 de los 31 días de oración que el Señor nos ha dicho, nos ha pedido más bien. No solo nos ha dicho que entremos, sino que nos ha pedido que nos conectemos con Él y recibamos cada una de las bendiciones, de las palabras, de las ministraciones y de todo lo que Él tiene preparado para este tiempo especial en nuestra vida. Quiero que me acompañen rápidamente porque hay algo que quiero compartir contigo en esta hora. Y, ¿sabes? Me llama la atención porque cuando nosotros escuchamos al Señor, permíteme compartirte esto antes de entrar en el texto que quiero que recibamos el día de hoy. Cuando nosotros escuchamos al Señor, o cuando se escucha al Señor o más bien te lo digo de esta manera, escucha al Señor si quieres que se desaten esa cadena de bendiciones que Él ha preparado. Es más, yo creo que a alguien vine a soltarle esta palabra en el nombre de Jesús. Escucha a Dios si quieres que se suelten la cadena de bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Porque Él ha preparado una cadena de bendiciones. Tú sabes lo que es una cadena, ¿verdad? Una cadena es como una cuerda de metal, pero que va enlazada con eslabones y unos con otros. Haz de cuenta que cada eslabón es una bendición que el Señor quiere soltar sobre tu vida. Y Él quiere desatar esa cadena siempre y cuando tú estés dispuesto a escuchar. Él ha preparado una palabra. Pero así como ha preparado una palabra, Él quiere que tus palabras sean una con las de Él. Aló. Quiero contarte una historia que leí que me gustó mucho y quiero relatártela el día de hoy. Una pareja joven, y cuando la muchacha supo que estaba embarazada de su primer hijo, ella se enteró obviamente unos meses después de haberse casado, de haber contraído matrimonio. Su corazón saltó de alegría, o sea, la emoción de ella era inmensa, porque sabía que ese bebé era un regalo del cielo. Y aunque esa primera emoción fue lo que saltó, ¿sabes? Ahí casi que seguido a la emoción también vinieron una serie de dudas que comenzaron a llenar, a invadir su corazón, y ella intentaba, ¿sabes?, protegerse, y se respondía con optimismo, porque saltaron muchas preguntas, saltaron varias preguntas. Y una de ellas era: ¿cómo le voy a dar la noticia a mi esposo? Él es un soldado que en este momento le está sirviendo a su país, ¿verdad? Y está a miles de kilómetros de distancia. Otra de las preguntas era: ¿qué estará sucediendo dentro de su cuerpo? Se preguntaba si ella iba a ser capaz de llevar a feliz término ese embarazo. ¿Por qué se preguntaba eso? Porque ella padecía una enfermedad que, según la ciencia, esa enfermedad no le iba a permitir vivir. Y entonces, claro, se llena de una serie de dudas, de una serie de preguntas que, a pesar de todos esos pensamientos que la llenaron de ansiedad, porque ella se llenó de ansiedad,
decidió ser optimista y se dispuso por encima de prueba, por encima de enfermedad, por encima de si se iba a morir o no se iba a morir, por encima de lo que fuera, ella se dispuso a disfrutarse su embarazo. Dice la historia o relata la historia que una de sus primeras acciones fue empezar a escribir un diario para su bebé. Cada día ella se levantaba y anotaba, o a cada instante durante el día ella venía y anotaba, dibujaba en ese diario todas las palabras, todos los mensajes de amor que le venían a su mente para decírselo a su bebé. Ella los escribía o los dibujaba. Todo lo que ella sentía, ¿verdad? Conforme a que iba esa pequeña vida que se iba desarrollando, que iba creciendo en su interior. Cuando ella supo que era niña, ¿sabes? Empezaron tanto ella como su esposo a llamarla por el nombre que ellos dos habían escogido si era niña. ¿Sabes? Es tremendo. Se llenó de esperanza, se llenó de confianza. Y aunque sabía que había una posibilidad grande, una posibilidad enorme de que no llegaran a conocerse, te hablo de ella y de su bebé. ¿Sabes? Dice la historia que extrañamente sus palabras parecían empezar cada día a fortalecerla más. Y así como se fortalecía ella, se fortalecía su bebé que venía dentro de ella. ¿Sabes? Ella sentía cómo su bebé reaccionaba y se movía cuando ella le hablaba. Le leía, le cantaba, hacía una serie de cosas que le servían de estímulo no solo a ella, sino a esa pequeña criatura. Y así fue como pudo descubrir que esa comunicación que había entre ella y su pequeña hija era tan poderosa que unos meses más adelante, te hablo en el transcurso del embarazo, unos meses después, ella lloraba de alegría, ¿verdad? Con su pequeña Sofía, porque así fue como le pusieron. Y lloraba porque pudo entonces asegurar que esa íntima conexión que ella estableció con su hija desde el primer momento fue lo que la salvó a las dos. Porque ni ella murió, ni la hija tampoco murió. ¿Sabes? Aquí yo entiendo algo con todo esto. Te dije al principio, escucha al Señor para que se desate la cadena de bendición que Él ha preparado para ti. Yo entiendo con esta historia muchas cosas. Y efectivamente nuestras palabras tienen la capacidad de condicionarnos para bien o para mal. Aló. Por eso cuando nosotros hablamos fe, sabes, indudablemente, indiscutiblemente debemos empezar. Cuando tú hablas fe, tú estás describiendo lo que escuchas, de qué te alimentas, y eso que escuchas es lo que hablas. ¿Sí me hago entender? ¿Sabes? Cuando tú aprendes a hablar, y me refiero a que cuando aprendes a hablar sobre nuestro futuro y te sueltas de ese pasado, independientemente de cómo haya sido ese pasado,
Ya tomaste la decisión de no hablar más de problemas, de no hablar más de dificultades, de no hablar más, porque fíjate en la historia, o sea, esta chica se enteró, estoy embarazada, estoy esperando mi bebé, sí tengo una enfermedad que me diagnosticaron, muy probablemente voy a morir porque según la ciencia esta enfermedad es irreversible, es muy probable que mi bebé también sufra, o sea, tenía todo un diagnóstico terrible, ¿verdad? Pero ella no se condicionó con eso. Dice que ella fue optimista y que ella se dispuso a disfrutarse su embarazo, independientemente de lo que pasara, ella se dispuso. Y empezó a hacer una serie de cosas y empezó a hablar, ¿sabes? En positivo, en fe, empezó a moverse de una manera totalmente opuesta a lo que el panorama le estaba mostrando, le estaba ofreciendo. Y sabes, las palabras, como decimos muchas veces, las palabras tienen poder, porque las palabras tienen poder. Y nosotros con las palabras o nos condicionamos para bien o nos condicionamos para mal. Pero necesitamos determinarnos en aprender a hablar, y Dios permita que lo que aprendamos a hablar sean sus palabras, porque lo que más Él desea es que su palabra sean nuestras palabras. Aló. Nosotros sabemos que David fue un joven que venció a Goliat y que se convirtió en rey de Israel. Eso ya lo tenemos claro porque durante todos estos días el Señor nos ha venido marcando acerca de esta historia en particular. Y yo creo que estoy seguro que el Señor está tallando algo en nuestro corazón cada vez que nos menciona a David, cada vez que nos menciona un salmo, cada vez que nos menciona las situaciones por las que fue pasado, por las que fue procesado David. ¿Sabes? Él no solamente fue un guerrero, él también fue un poeta. Porque muchos de los salmos que nosotros leemos los escribió David, muchos de los cánticos, ¿verdad? Que salen de esos salmos los escribió David. De hecho, ahora sí, acompáñame. Uno de los famosos salmos de David es el Salmo 23. Y yo creo que tú te lo sabes. Y yo creo que en la mayoría de las casas, por no decir todas, se ha leído el Salmo 23, y quizás cuando hemos estado en apuros corremos al Salmo 23 para orar el Salmo 23. Y resulta que el Salmo 23 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremendo. Este salmo es una declaración poderosa de fe, porque no lo puedo decir de otra forma. Es una declaración poderosa de fe en la que David habla de su futuro. Eso era lo que te estaba diciendo hace un instante. Aunque él dice que está angustiado, porque si nosotros leemos bien el contexto del salmo, él dice que está angustiado. ¿Sabes? Aunque está angustiado, él declara que se siente ungido, porque el Señor le está sirviendo una mesa delante de sus angustiadores. Hay uno de los versículos que habla en presente. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabes? Me llama la atención porque quiere decir que si David escribió ese versículo declarándolo de esa manera, era porque él estaba pasando por alguna dificultad. Él estaba pasando por algún tipo de proceso, y su actitud no era una actitud de derrota.
me hace recordar a esta chica. ¿Sabes por qué? Porque la actitud de esta chica fue una actitud optimista. Ella estaba enferma. Ella sabía que se iba a morir, porque ese era el diagnóstico antes de enterarse de que estaba embarazada. Es más, estando embarazada, ella era consciente de lo que podía suceder en los próximos meses. Tan es así que parte del relato ella dice que muy probablemente no se conocerían ni ella ni su hija, y por eso se decidió a escribir ese diario. Supongo yo que para cuando la hija naciera y estuviera grande, leyera todo lo que su mamá le escribió en vida, pero Dios le regaló otra historia que contar. ¿Sabes? La actitud de David era una actitud de esperanza. La boca de David hablaba palabras de bendición. Igual tiene que suceder en nuestra vida. Nuestra copa debe estar rebosante. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia. ¿Sabes por qué? Porque confiamos que nuestro futuro es un futuro de bien. ¿Sabes? Necesitamos hablar de acuerdo con lo que deseamos vivir, no de acuerdo con lo que estamos viviendo. Aló. Necesitamos anticiparnos. Y anticiparnos es hablar ese futuro de bien y no quedarnos sembrados, no quedarnos atollados, no quedarnos pegados en el pasado. Un pasado imposible de arreglar. ¿Sabes qué? El pasado, como dice la misma palabra, ya pasó. Tenemos que soltarlo. Yo creo que hoy es un día donde el Señor lo que necesita es que nosotros conductemos nuestra boca. Sí, porque necesitamos aconductar nuestra boca. Si Él me está diciendo que mi palabra debe ser una con su palabra, quiere decir que yo no he venido hablando sus palabras, sino que he estado hablando mis palabras. Si te lo voy a repetir, si Él quiere que mis palabras sean una con sus palabras, yo tengo que dejar de hablar entonces mis palabras. Y cuando te digo dejar de hablar mis palabras, es dejar de hablar desconectado de Dios. Porque cuando yo estoy conectado con Dios, voy a hablar lo que Él quiere que yo hable. Voy a hablar de acuerdo a lo que su palabra, sus principios, su verdad, todo lo que Él ha preparado para mí. ¿Sabes? Eso es lo que yo voy a empezar a declarar. ¿Sabes? Yo quiero que oremos, porque esto más que palabras es orar. Y nosotros venimos cada mañana aquí es a orar y a pedirle al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Haz lo que tengas que hacer. Muévete como te tengas que mover, pero Señor, que se cumpla lo que tú has declarado, que este año termine diferente, Señora, como comenzó. Padre, tú eres nuestro pastor. Ayúdame a orar. Vamos, ahí donde estás, en casa, no sé dónde estás, ayúdame a orar. Señor, tú eres nuestro pastor. Nada nos va a hacer falta. En lugares de delicados pastos nos haces descansar. Junto a aguas de reposo, Señor, tú nos pastoreas. Confortas nuestra alma, nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy yo te pido, Dios de la gloria, yo sé que mis problemas por arte de magia no van a desaparecer, Dios.
Yo sé, Señor, que tampoco es que mis problemas, Padre, no van a ser, no se solucionan como una anestesia para no sentir dolor. No, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me permitas recibir tu palabra y que esa palabra, Señor, me dé la dirección de lo que necesito hacer, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, entiendo que nadie puede caminar mi proceso, porque mi proceso es mío y el proceso de los demás es de los demás. Cada uno, Señor, necesita avanzar con fe en tu palabra, en tus promesas. Cada uno debe aprender a superar, Señor, su pasado y a vivir, Señor, en santidad. A vivir, Señor, este presente y a confiar que el futuro que tú has preparado para nosotros es un futuro de bien. Señor, corrige, ayúdame a corregir mis palabras y a dejar, Señor, todo tipo de confesiones y todo tipo de expresiones negativas, Señor, que lo único que han hecho es atarme, anclarme a un pasado. Padre, hoy he entendido, Dios, que un pensamiento malo se combate, Dios, con una confesión correcta, con una confesión de vida. Espíritu Santo, ayúdame a verme, Dios, en el espejo y a poder declarar: Señor, yo confío en ti. Yo confío en tus palabras, porque tus palabras son mi norte. Tus palabras me guían. Tus palabras indican, Señor, mi destino. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdame a interiorizar. Padre, ayúdame a comprender que tus palabras son poderosas y que provocan cosas, Señor, que mis palabras no van a poder provocar. Señor, Elías, el profeta, Padre, demostró muchas veces que su palabra tenía poder y por eso él pudo declarar, Señor, que la lluvia y el rocío de ese tiempo dependían, Señor, de lo que él declarara. Pero era porque él, Señor, hablaba tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy entiendo algo, Padre, y es que tú estás pidiéndome que camine en obediencia, Señor, a tu palabra. En obediencia, Señor, a tu instrucción. En obediencia, Padre, porque una vez más tú estás pidiéndome que mis palabras deben ser una con la tuya. Padre, que así sea, Señor. Que así suceda, Señor. Padre, que yo pueda escucharte a ti para que se pueda desatar la cadena de bendiciones que tú has preparado para mi vida en este tiempo especial. Sabes, en el nombre de Jesús, yo quiero darle gracias a Dios. Dale tú también gracias a Dios por todo lo que Él está trayendo, por todo lo que Él está manifestando, por todo lo que Él está dispuesto a soltar, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar, a darle un giro. ¿Sabe? Porque tenemos que darle un giro a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a todo. Tenemos que darle un giro. Hay que hacerle un clic, un cambio. ¿Sabes por qué? Porque si queremos que las palabras poderosas del Señor den fruto en nosotros, tenemos entonces que nosotros empezar a abrazar esas palabras de vida, esas palabras de transformación, esas palabras de cambio, esas palabras de poder. ¿Sabes? Yo quiero bendecirte en este tiempo, en este día, en esta hora y declarar lo mejor del Señor para ti y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude y que en esta nueva semana, en esta segunda semana, ya hoy es el día 8, empieza una nueva semana, una segunda semana. Todavía nos falta mucha tela por cortar. Viene más de parte de Dios. ¿Sabes? Alíñate con Él, conéctate con Él. No te desprendas de Él ni un instante.
porque lo que Él prometió se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo con toda bendición. Declaro un inicio de semana en victoria, en paz, un inicio de semana, ¿sabes?, lleno de la presencia del Espíritu Santo, y sobre todo un inicio de semana cargado de palabras de poder. Y esas palabras de poder son las que tiene el Señor preparadas para cada uno de nosotros, para que las hablemos, para que las decretemos, para que nos apropiemos de ellas, y que, por supuesto, para que nuestras palabras sean una con las de Él. En el nombre poderoso de Jesús, familia, te bendigo. Nos vemos en la próxima. No te desconectes, porque siempre hay más de parte de Dios para cada uno de nosotros. No te olvides de compartir. Alguien necesita hoy alinear sus palabras con las palabras del Señor, para que a ellos también la cadena de bendición que el Padre ha preparado para sus vidas se desate, los alcance, y ellos puedan dar testimonio de su poder y de su grandeza en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.